Es momento después del título, muchacho, de empezar a proyectar el 2023, ¿no? Hablaba Gastón, yo lo escuchaba antes, del asunto que tiene Colo-Colo con el cupo de extranjeros, ¿no? Tiene los 5 copados y a partir de ahí va a tener que tomar algunas decisiones. Hoy día, en Dale Albo, información que entregan ellos y por eso les damos los créditos, se habló de la opción de Mico Albornoz, que estaría en carpeta para el 2023 a propósito de una probable salida de Gabriel Suazo, el capitán, ¿no? Que públicamente se ha mencionado que tiene intenciones de salir, aún no renueva contrato. De hecho, Mico Albornoz, que estuvo entre marzo del año pasado y diciembre del año pasado, y que yo entiendo que la pregunta sea, bueno, ya estuvo, de hecho sus números, jugó muy poco. El tema es que ha encontrado regularidad, está jugando en la primera división de Dinamarca, suma más de 30 partidos, tiene varias asistencias, tiene hasta un gol. El tema es que en Colo-Colo no jugó mucho, ¿no? 9 partidos jugados, 363 minutos y no anotó goles en los números que revisamos a continuación. Su aporte fue escaso, no alcanzó nunca la titularidad, jugó pocos minutos, como les decía, 363 minutos. Así que a partir de ahí uno entiende que lo único por lo que se empezaría su regreso es primero que ha alcanzado regularidad en Dinamarca y segundo que no ocupa cupo de extranjero, ¿no? Y que es uno de los problemas que hoy día enfrenta Colo-Colo. Mismo problema que va a tener si decide, por ejemplo, desprenderse de Gabriel Costa, otro que no ha renovado contrato, otro del cual se ha hablado mucho de su salida y que incluso suma interesados en el fútbol peruano. Ya sabemos también el asunto de la Universidad de Chile. Y a partir de ahí Colo-Colo tiene que pensar de si deja partir algunos nombres, cómo reemplazarlo, entendiendo, insisto, que sus 5 cupos de extranjeros ya están absolutamente copados. Habló Daniel Morón después del título de Colo-Colo y se refirió precisamente a la necesidad de Colo-Colo y a la prioridad de renovar contratos y de ojalá mantener el plantel como está para así reforzarlo de cara al próximo año. Escuchemos la primera declaración de Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro. Fueron los primeros los jugadores que en saber de que íbamos a conversar con cada uno de los que vencían contratos ahora a fin de año, después de terminado el campeonato. Nos interesa, como nos pasó el año pasado, mantener este plantel porque ha sido la base. Con esta base nosotros tenemos que después ir en búsqueda de algunos jugadores para potenciar este equipo, porque entendemos de que en los últimos 5 o 6 años no hemos dado el ancho para competir a nivel internacional. Y tiene razón en eso último, cuando dice en los últimos años no hemos dado el ancho para competir a nivel internacional. Me parece que Colo-Colo lo hizo hasta cuando tuvo que ir a enfrentar a River Plate a Buenos Aires en la última Copa Libertadores. Lo hizo de muy buena manera en el partido de ida, lo hizo de muy mala manera en el partido de vuelta con Inter en Copa Sudamericana. Pero uno no entiende que, porque a ver, si hay un jugador que dejó una buena impresión y que insisten en que pueda volver, es lógico. En el caso de la insistencia, por ejemplo, de Martín Rodríguez por volver a Colo-Colo, por ejemplo, Juan Carlos, es que el jugador para Quintero le gusta muchísimo, cuando estuvo rindió y salió, digamos, por otras razones que puede no tener conforme al hincha colocolino, pero futbolísticamente el jugador sí rindió. En el caso de Mico Albornoz, con las lesiones y con el rendimiento que tuvo, no se entiende que lo quieran ir a buscar de nuevo. Y es ahí donde hay que ver los perfiles que entregue, porque jugó poco y nada con el propio Gustavo Quintero, entonces ahí hace un poquito de ruido con esta situación. Me imagino que hay también otros jugadores en carpeta, pensando en jugadores con rendimiento internacional, con rodaje, que hayan tenido buenas campañas y con, por ejemplo, buen pasar en Europa. Se los entrego, no sé si está, desconozco si esto está entre las carpetas o no, pero Ricardo Rodríguez es un jugador que ha jugado por la selección suiza, que estuvo a prueba de la selección chilena, que tiene la doble nacionalidad y que maneja el puesto de lateral izquierdo. Digo, por poner un nombre, si quieren, con esas características, pero de verdad me resulta un poquito extraño que vayan a buscar de vuelta a Mico Albornoz con los antecedentes frescos que tuvo en Colo-Colo.
Sí, exacto, porque yo daba los números, ¿no? Su paso no fue para nada bueno, de hecho también se lesionó entre medio. Era un tipo que había tenido minutos en selección, nunca recuperó ese puesto tampoco, en ninguna nómina, así que uno imagina, Gastón, insisto, en información de dalealbo.cl, que tiene que ver con que la carpeta debe ser extensa, ¿no? Y debe ponerse en varios casos, en el caso de blanco y negro, digo, y además se suma la dificultad, ¿no? De si no se libera un cupo de extranjero y se va Gabriel Suazo, por ejemplo, hay que buscar uno con nacionalidad chilena para reforzar esa zona de la saga. Pero son cuestiones que aún se analizan. También algunos refuerzos, ¿no? Se ha hablado de Martín Rodríguez, por ejemplo, en una zona, sé que es la pregunta del día, que me parece que Colo-Colo necesita reforzarse, ¿no? A propósito de los cuestionamientos, por ejemplo, a Gabriel Costa, que más allá de los números siempre existen, y de Agustín Bouzat, que más allá de analizar si hace un buen trabajo, por ejemplo, defensivo, tampoco es un futbolista que haya descollado, ¿no? Me parece que tuvo una actuación correcta, que formó generalmente parte del equipo titular, pero por ejemplo sumó apenas un gol en su estadía, que fue justo en el partido que Colo-Colo vence a Coquimbo y que levanta su estrella a 33. Esto dice Daniel Morón de algunos nombres propios en los que ya están trabajando: Martín Rodríguez, Carlos Palacios también, futbolista hoy día del Vasco da Gama de la Serie B brasileña, que ha sumado minutos pero que ha perdido claramente algo de confianza desde que salió de la Unión Española, ¿no? Ha alternado titularidad con suplencia, no ha vuelto a exhibir ese nivel que tuvo cuando salió de la Unión Española y que incluso lo llevó a estar en la selección chilena. Suma muy pocos goles en el fútbol brasileño también, pero uno entiende que, y Quinteros también lo ha dicho, ¿no? En alguna entrevista, que él podría recuperar a un futbolista que sabe de su enorme talento, pero que no ha respondido como uno esperaba desde que se fue al fútbol brasileño. Es ese sector, me parece, en el tridente de ataque, es donde tiene que reforzarse Colo-Colo. Después en defensa, los nombres hasta el final salieron de memoria, ¿no? Después se encontró también en el medio campo con Vicente Pizarro una seguridad, le dio más tranquilidad a Leonardo Gil para acercarse a la zona más de ataque, así que a partir de ahí uno piensa que no va a necesitar, a lo más que salga algún futbolista. ¿Qué pasa también si sale Brian Cortés del equipo? Un futbolista que tiene contrato vigente, pero que también tiene cláusula de salida, que aspira en algún momento a llegar al fútbol europeo también, y que Colo-Colo no se desprendería de un cupo extranjero y tendrían que ir a la carga también por un arquero de nacionalidad chilena. Entonces, esas son las dificultades que plantea esta conformación del plantel de Colo-Colo, que todavía no hay mucha certeza, ¿no? Colo-Colo ya avisó, por ejemplo, que va a hacer opción de compra por Juan Martín Lucero, pero eso todavía no está cerrado. Entonces, son varias las cuestiones que tiene que resolver Daniel Morón, que terminó el campeonato, que Colo-Colo fue campeón y que de inmediato va a tener que trabajar. Sabemos lo que pasó también Colo-Colo en el último mercado de fichajes, ¿no? Le costó muchísimo encontrar refuerzos porque el mercado está difícil, por una cuestión de cupos de extranjeros, porque siempre le cuesta mucho ir a pelear esos refuerzos al fútbol chileno, entendiendo que compite con mercados mucho más potentes desde lo económico, así que tendrá cosas que resolver Colo-Colo para armar su plantel 2023. Sí, hay un puesto también sensible respecto a lo que se vio de alternativa durante este año, que fue al centro delantero. Si no estaba Lucero, en algún momento estaba Santos, pero que nunca rindió tampoco en Colo-Colo, y después de la partida de Santos no hubo un jugador especialista en ese puesto. Tenía, digamos, a la mano Luciano Regada, pero por razones técnicas, por decisión técnica, nunca lo terminó de ocupar, y finalmente el que ocupaba y utilizaba en esa posición fue Marco Volado, que no es precisamente un centro delantero, no es su especialidad, y me parece que ahí va a tener que ir a buscar un nombre. Ahora, claramente ese nombre tendrá que ser una alternativa a Lucero, por el rendimiento que han venido mostrando, salvo que llegue una oferta irrechazable para Colo-Colo y también para el jugador, y que terminen desligándose de él, que quizás sea el jugador más importante o el mejor jugador de Colo-Colo en todo este año. Sí, absolutamente. Son cuestiones que habrá que resolver, Gastón. Evidentemente, hoy día, si es que no está Lucero, Colo-Colo no tiene un hombre como él. Obviamente no lo va a tener, ¿no? Los equipos en general no tienen dos jugadores en una posición del mismo nivel, menos si Lucero hace 15 goles por torneo, ¿no?
pero tendrá que tener una variante en ese puesto en caso de que pase algo con Lucero, además entendiendo que va a enfrentar 3 competencias Colo-Colo, ¿no? La Libertadores, el Torneo Nacional y también la Copa Chile el próximo año.